Hace poco participamos como familia, con mis hijas en una carrera. Pusimos nuestras camisetas, había muchas familias, había mucha gente. Sin embargo, cuando comenzamos a correr, parece que las instrucciones no estaban muy claras porque no sabíamos dónde estaba la meta. No sabíamos cuántas vueltas había que dar, pero dieron unas instrucciones y dijeron, sigan al de la moto que está allá adelante. Y más adelante, quienes ganaron esa carrera, los conocemos, son amigos nuestros, 3 jóvenes. Nos contaron y nos dijeron, casi no llegamos a la meta, porque ni siquiera el que conducía esa moto sabía dónde era que había que ir. Se confundieron un poco, menos mal que tenían una ventaja suficiente para retomar la ruta hasta que les mostraron el letrero de llegada y ganaron. Así sucede muchas veces para muchos creyentes. No saben para qué Dios los salvó. Están distraídos de cuál es el propósito de ser creyentes, de ser cristianos. Muchos piensan que Dios los salvó para asistir el domingo 2 horas a la iglesia y ya. Ese es el propósito de sus vidas. Es decir, eso hace parte de la vida cristiana, pero no es el propósito final. Muchos no saben ni por qué hacen un devocional. Quizás lo hacen disciplinadamente, pero realmente no saben qué propósito tiene hacer el devocional. Me dijeron que hiciera un devocional, pero no saben cuál es el propósito. No saben, muchas cosas están como estos corredores, como nosotros. No saben cuál es el propósito para el cual viven sus vidas como creyentes. Y si no saben el propósito, menos van a saber cómo llegar a ese propósito. Por eso, ese es mi argumento en esta mañana. A partir del texto de la palabra de Dios, quisiera convencerlos de este argumento a partir de la Escritura. Esforcémonos por ser más como Cristo, porque Él es la meta de nuestra vida. Esforcémonos, en ser más como Cristo, porque Él es la meta de nuestra vida. Y como una carrera que tiene una meta, he dividido el texto en esa dirección. El versículo 12 nos va a hablar del estímulo para llegar a esa meta. El estímulo. Y en segundo lugar, de los versículos 13 y 14, veremos la estrategia para llegar a la meta. Y finalmente, en los versículos 15 al 16, veremos la actitud que debe permanecer para poder llegar a esa meta de ser más como Cristo. Entonces, en primer lugar, el estímulo. El apóstol Pablo allí en la palabra de Dios nos expresa, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice el versículo 12, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo se está presentando como ejemplo contrariamente a los falsos maestros. Los falsos maestros hacían proliferar la idea de que si se circuncidaban iban a estar completos. Y por eso él les dice, no los obedezcan a estos hombres. Falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores a otros por la circuncisión y querían que los filipenses los obedecieran con estas prácticas judaicas, judaizantes, que imponían más obediencia o quizás más ritos que el cristianismo no necesitaba, porque Cristo lo hizo todo. Y el apóstol Pablo
como una señal de humildad, él dice, puedo jactarme, pero no lo voy a hacer de todo lo que yo soy, hebreo de hebreos, fariseo. El apóstol Pablo está en la cárcel, ha padecido por Cristo, ha pasado mucho tiempo, dicen los estudiosos que aproximadamente más de 25 años desde que Dios lo llamó. Pero él no se siente que ya llegó a la meta. Él dice, justamente no que haya llegado a ser perfecto. Él reconoce que necesita crecer y madurar. Imagínense el apóstol Pablo, predicador de la palabra, diciendo que necesita madurar. El apóstol Pablo entiende que la gracia de Cristo que lo alcanzó a él no le da ventajas, que él necesita seguir avanzando en crecer para alcanzar la gloria con Cristo. En el versículo previo, él dice, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, de lo que se trata es de la madurez espiritual, la santificación. Él no está diciendo, no soy salvo, él ya es salvo, pero está hablando de una santificación progresiva, que es el término teológico, donde él sigue creciendo a la imagen y a la estatura de Cristo. ¿Y cuándo va a terminar ese crecimiento? Cuando esté glorificado con Cristo. Mientras está en esta tierra, sigue en una carrera para ser más como Él. Él dice, yo no estoy graduado aún en mi vida como creyente. Él está seguro en Cristo, pero esto no significa, estar seguro en Cristo no significa que el apóstol Pablo no necesita luchar contra el pecado, luchar con sus debilidades para perseverar. Hasta que la resurrección sea una realidad, él continúa entendiendo que su carácter necesita ser pulido, necesita más como Cristo. Necesita morir más cada vez. Necesita unirse en los sufrimientos de Cristo. Él no se siente perfecto. Él no se siente que está por encima de otros, a pesar de que es un apóstol de Jesucristo con todas las credenciales de un apóstol. Y por eso, ser completamente santos a la semejanza de Cristo es lo que todo creyente debe anhelar en lo profundo de su corazón. No es compatible pensar que Dios me libró de la condenación eterna y ya estoy a salvo en mis debilidades y seguiré allí como un corredor sin meta, porque de alguna manera Dios me pondrá en el cielo. No. El creyente en Cristo debe anhelar en lo profundo de su corazón ser como Cristo, porque no estaremos completos en esta tierra. Ni siquiera el apóstol Pablo estaba completo. Nuestro crecimiento espiritual es directamente proporcional a la honestidad de nuestros corazones. Tenemos que ser honestos como el apóstol Pablo. Él dice, no es que ya lo haya alcanzado, Filipenses. No piensen que yo estoy por encima de ustedes. No piensen que no necesito luchar. Necesitamos ser honestos con nosotros, porque cuando llega ese conformismo en decir, yo ya soy producto terminado, dejamos de crecer a la imagen de Cristo. Cuando nos vemos a nosotros mismos y decimos, wow, la saqué del estadio esta vez. Creo que ya puedo relajarme un poco. Ya me siento más santo que otros. Ya superé a otros.
Cuando esos sentimientos comienzan a aflorar en nosotros, se detiene el crecimiento porque el orgullo y la autosuficiencia nos va a controlar. Y no vamos a ir a ningún lugar en nuestro deseo de santificación. La santificación es un proceso continuo e interviene mejor nuestra voluntad acompañado de la gracia de Cristo. Es una cooperación que hacemos nosotros. Pedimos al Señor, pero Él nos capacita. Nuestra voluntad está implícita, trabajando conjuntamente con la gracia del Señor, y es algo paradójico, porque es obtener lo que Él ya nos ha concedido. Es como si le dijeran al corredor, mira, esta medalla es tuya, solo que tienes que ganártela. Y no vas a obtenerla hasta que no llegues a la meta. Es algo así. El Señor ha anticipado nuestra glorificación, pero tenemos que seguir. El apóstol Pablo, él dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, el término alcanzado es que el Señor lo tomó para Él. Él le pertenece a Cristo. Fue alcanzado, fue arropado por Cristo. Jamás será soltado de la mano del Señor. Y Dios lo salvó. El Señor lo salvó con un propósito que Él quiere alcanzar, estar para siempre en su reino. Él quiere para siempre disfrutar de Cristo. Él quiere estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva, porque Cristo estará allí para pastorear para siempre a su pueblo. Ese es el Evangelio. Anhelamos ser restaurados y ser santificados para estar para siempre con Él, con cuerpos glorificados, indestructibles, para disfrutar eternamente de la comunión con Dios que perdimos en Edén. Ese es el Evangelio. Y el apóstol Pablo tenía ese propósito claro. Y nosotros hemos sido salvados también, porque hemos sido alcanzados por Cristo. Y nuestro anhelo debe ser alcanzar aquello para lo cual Él nos salvó, ser como Cristo. Hermanos y amigos, aún no eres producto terminado. Tienes que cambiar ese lenguaje. Tienes que renovar tu mente. Esas afirmaciones, yo nací así y así muero, no es bíblico. Porque el Espíritu Santo seguirá esculpiendo en tu corazón a Cristo. No eres producto terminado. Porque siempre habrá un aspecto de nuestra vida que necesita crecer. Siempre habrá algo que tenemos que trabajar y el Espíritu Santo de Dios nos recordará en qué tenemos que morir. En qué tenemos que imitar a Cristo. Como padres, como esposos, como esposas, como trabajadores, como hijos, como estudiantes, como amas de casa. Todos vamos a batallar con algo que tiene que ser refinado, que tiene que morir, que tiene que ser entregado para que Cristo florezca en nuestras vidas. Cristo te salvó. Y si aún no eres salvo, te salvará.
para que participes en la carrera de la santificación, que es la misma carrera de la madurez espiritual, para ya no ser niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, teniendo comezón de oír y andar de aquí para allá buscando egoístamente que únicamente Dios complazca tus caprichos o mis caprichos. No. Él quiere que maduremos para servir a otros, para negarnos a nosotros mismos, para poder servir como Cristo Jesús nos sirvió a nosotros, renunciando a sus derechos momentáneamente para hacerse un siervo y un esclavo de sus enemigos. Hay mucho por recorrer aún. El estímulo de Cristo no nos permitirá dormir en los laureles. Esa es la expresión común, popular. Dormir en los laureles. Ya tengo ciertos logros que he alcanzado, me siento un poco en el podio y duermo. No. Sin importar la edad, sin importar tu juventud, sin importar cuánto conoces de Dios, sin importar tus logros, sin importar el tiempo que has estudiado la palabra de Dios, sin importar cuánto asistes a una iglesia, sin importar tu vida, siempre habrá algo que crecer en Cristo. Nunca estaremos completos hasta no estar en la gloria eterna con Él para siempre. Pero no solamente hay un estímulo, sino que también hay una estrategia que nos da el apóstol Pablo. Y aquí quiero detenerme detalladamente, porque es muy práctico. El versículos 13 y 14, punto número 2, nos dice, la escritura, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago en paralelo, olvidando lo que queda atrás, pero extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo les aclara que, contrario a los falsos maestros que se consideran perfectos, él necesita seguir luchando y creciendo a la imagen de Cristo, y nos presenta una estrategia dual. Muy sencilla. Olvidar y mirar hacia adelante. Y una buena pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué es lo que hay que olvidar? ¿Qué es lo que debemos olvidar? ¿Quizás olvidar cuando fuimos salvados? No. ¿Olvidar como de dónde nos sacó el Señor? Nunca hay que olvidar. Lo que sí hay que olvidar es todo aquello que me distraiga de Cristo. Olvidar quizás los fracasos, no enfocarnos en el pasado, es lo que dice el apóstol Pablo, no enfocarnos en las nostalgias que no van a producir fruto. Ay, qué bueno la pasaba yo pero bueno, ¿tendré que conformarme? No, hay que olvidar ese estilo de pensamiento. Hay que olvidar todo aquello que quizás también fueron nuestros logros. A veces nos quedamos mirando hacia atrás. No es que yo en los años 80, recuerdo, era muy fervoroso en Cristo. Gloria a Dios. En la pandemia yo buscaba al Señor. Sí, pero ya no estamos en pandemia. Esos eran logros del pasado. Te pueden distraer hacia el futuro glorioso en Cristo. Pero también necesitamos olvidar la culpa que Cristo ya sanó y que Cristo ya
nos ha hecho justicia a favor nuestro. Ya no te sientas culpable de lo que hubieras podido hacer y ya no pudiste hacer. Ay, es que yo tenía un compañero de trabajo y no le hablé de Cristo. Hace 10 años, todavía estoy confesando eso. Eso es lo que hay que dejar atrás. No te sientas culpable por su alma, porque como hablábamos hoy en la escuela dominical, Dios es soberano y si Él le pertenece y ha sido apartado para Cristo, Dios lo alcanzará, aún sin nosotros. Él usará su poder, su soberanía para atraerlos, e inclinarlos y adorarlo por su poder. Todo aquello que nos distraiga en la carrera de ser santos, todas las distracciones, todos los hábitos que quizás amamos, tienen que quedar atrás. Y cada uno de nosotros debe hacer ese inventario, reflexionar, meditar profundamente. Señor, esto me está distrayendo. Era pasado, eran glorias pasadas, eran triunfos pasados. Cuando uno ve las competencias deportivas, estos hombres, uno dice, ¿cómo es que están buscando otro título? Si ya tienen todas las medallas, todos los honores, porque ellos anhelan el siguiente premio. Están enfocados únicamente. No se van a dormir al terminar, sino que están pensando en la siguiente carrera, la siguiente competencia para entrenarse. Pero la estrategia no solamente es olvidar todo aquello que nos distraiga de Cristo, sino mirar hacia adelante. La expresión que dice el apóstol Pablo en el versículo 14, prosigo, en el versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él está usando el lenguaje de las competencias de 200 metros, dicen los estudiosos, en la antigüedad. No sé si han notado en las carreras, como las carreras de velocidad, los competidores inclinan su cuerpo hacia adelante cuando ven la cinta. Esa es la palabra utilizada única en toda la Biblia. El apóstol Pablo la tomó prestada del idioma griego para usarla para nosotros. Inspirado por el Espíritu Santo, él dice, olvido lo que queda atrás, pero estoy esforzándome, extendiéndome hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tiene la mirada en la resurrección futura. Él tiene la mirada en la gloria de Dios. Él se extiende como un ganador que quiere llegar primero a la meta. Pero mirar hacia adelante significa también ver la santificación como un objetivo continuo para perseverar. La santidad debe ser el mayor anhelo de nuestras almas, con el mismo deseo que deseamos que un corredor quiere ganar. Esforzadamente. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice la palabra, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que no te inmovilicen los pecados del pasado. Más bien, motívate por la gloria futura de Cristo. Ese sea el aliciente para ser santos, para estar apartado para Él en pureza de pensamientos, de actitudes,
Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice el apóstol Pablo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, con un propósito, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, maduro en Cristo, completo en Cristo. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Imagínense un atleta relajado, él tiene que competir al día siguiente y lo encuentran relajado con banquetes, golosinas. Mientras que el resto del equipo está entrenando. Imaginen esa escena. ¿Qué pensaríamos? Nos va a hacer perder. Este hombre está en otro enfoque de su bienestar. Y por eso, Roland Kapp Elke, es una frase que encontré citando el esfuerzo que tiene un atleta para luchar por su premio. Él dice lo siguiente. ¿Lo tenemos en pantalla? Dice, el éxito en la competencia atlética no solo depende de la habilidad y de la condición física, sino también del estado mental del atleta. Dice Roland Kapp, la clave es la concentración. El exceso de confianza, el no estar mentalmente alerta o la falta de tenacidad le pueden costar muy caro al atleta. Estar distraídos de nuestra santificación nos va a costar nuestra madurez espiritual. Es una actitud, podemos tener la buena palabra de Dios, podemos tener buenos recursos, estudiar buenos recursos, invertir muy buen tiempo, pero si nuestra mente y corazón no anhelan la santidad, probablemente vamos a perder el premio de la madurez, del crecimiento a la semejanza de Cristo. Por eso el versículo 14 dice el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para competir no solamente en el siglo XX, sino lo que sucedía en el primer siglo. Nadie ganaba los premios por casualidad, por suerte. No existe. No existe un atleta que gane por suerte. De pronto se le enferme el competidor. Pero aún así tiene que competir. El atleta debe tener una mentalidad decidida y agresiva para ganar. Debe tener el anhelo ferviente por llegar a la meta. Y el apóstol Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas, como el que lucha para ganar el primer premio. Necesitamos enfocarnos en Jesucristo porque Él es la meta de nuestra existencia. Enfocarnos en su verdad, enfocarnos en su palabra, nos ayudará a no desviar nuestra atención, como los filipenses, en el legalismo o en la autocomplacencia. En la disciplina esforzada, que quizás es válida para el atleta, pero no podemos distraernos en nuestros logros, sino que también necesitamos sacrificialmente
ser como Cristo. El premio es simbólicamente la recompensa celestial que Dios dará a su pueblo que persevera y se esfuerza por Él. En la gloria eterna van a estar los vencedores. Nuestro sufrimiento será más llevadero cuando nos enfocamos en Cristo. Porque entenderemos que las aflicciones de esta tierra son temporales. No son para siempre. No solamente hay un estímulo para correr, no solamente hay una estrategia para correr, sino que finalmente hay una actitud para llegar a esa meta. Versículo 15 nos dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. El apóstol Pablo invita, y la palabra perfectos aquí es aquellos que son maduros o que al menos anhelan la madurez, que lo sigan. El apóstol Pablo está diciendo, todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, tengamos este mismo anhelo de ser como Cristo, este mismo anhelo de llegar a la meta, para que la madurez de ellos también se una al deseo de llegar a ser como Cristo. Aquellos que anhelan la madurez, el apóstol Pablo los está invitando a tener esa misma actitud. Es como una manera de pensar diferente, renovada, acerca de sus vidas, acerca de su santidad, acerca de sus corazones. El versículo 16 nos dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, una actitud de permanecer alineados conforme a la Escritura. La expresión, la misma norma, tiene que ver con los caminos que hacen los caminantes, valga la redundancia. O sea, la gente ha pasado tantas veces por ahí que queda un camino, queda una ruta. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, esa ruta ya está trazada, que es la palabra de Dios, ya está determinada, por lo tanto, continuemos viviendo según esa misma norma, el Evangelio. Sigamos atesorando a Cristo, sigamos viviendo en arrepentimiento y fe, sigamos ordenando nuestras vidas con el modelo que hemos recibido, permaneciendo alineados en su palabra. Preguntémonos en esta mañana, ¿cuál es la meta de nuestras vidas? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué vivimos? Realmente. Y renovemos ese entendimiento para que todos esos anhelos que quizás son buenos anhelos estén alineados en el deseo de ser más como Cristo. Quiero finalizar leyendo lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo. Al final de su segunda carta, él ya está para ser sacrificado. Él ya no tiene posibilidades algunas de vivir. Y dice lo siguiente, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación.
y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo tenía una meta clara: ser aprobado por Cristo. Y esta frase, esta palabra hacia Timoteo es un estímulo para nosotros, para seguir adelante, para seguir luchando por nuestra santidad, para seguir confrontando nuestras debilidades, renovando nuestros pensamientos, asimilando la palabra de Dios, permaneciendo en su justicia. Seguir corriendo por el premio que es Cristo mismo. Esforcémonos en ser más como Cristo, porque Él es la meta de nuestra vida.